En este video te enseñaré dos métodos oficiales para jugar Fortnite en 2024 en cualquier dispositivo y versión de iOS de una manera fácil, rápida y por supuesto vaya que sencilla. Sin nada más que decir, ¡comencemos! Bueno chicos, actualmente en 2024 solo hay dos métodos para jugar este fabuloso juego en tu dispositivo iOS. En este video te enseñaré los dos. Empezaremos con el primero, que se hará con un método de Xbox. Para esto simplemente nos iremos al link que te dejaré en el comentario fijado de este video, el cual nos llevará a Cloud Gaming Beta. Aquí lo que haremos en esta página será ir al apartado de compartir, agregar al inicio y después agregar. Una vez teniendo la página en el inicio, simplemente entraremos a esta y lo que sigue a hacer es iniciar sesión. Solamente pinchamos en el perfil e iniciamos sesión. Si es que no tenemos una sesión iniciada, simplemente nos registramos en Xbox y conectamos esa cuenta con nuestra cuenta de Fortnite. Una vez hayas iniciado sesión con tu fabulosa cuenta de Xbox, te saldrán unos cuantos anuncios que omitiremos, y una vez hecho eso, lo que tendrás que hacer es buscar el fabuloso juego Fortnite. Como puedes ver, aparece en primer lugar en la lista más popular de la nube de Xbox. Aquí lo que tienes que hacer es esperar a que cargue y darle a play. Comenzará a cargar y te saldrá cuánto tiempo tendrás que esperar para jugar. Estuve entrando en diferentes horarios y déjame decirte que el mejor horario para entrar es en la mañana tarde, en la noche no tanto y en las madrugadas por supuesto que sí. Aquí como puedes ver lo hice a las 3 de la tarde y tuve que esperar un aproximado de una hora. Una vez haya pasado esa hora se conectará automáticamente a tu cuenta y como puedes ver funciona a la perfección. Cabe destacar que necesitas de un buen internet para que esto vaya fluido, ya que se está jugando desde una nube que está conectada a tu internet. Si es que tienes mal internet, lamento decirte que podrás jugar, sin embargo vas a tener algunos defectitos de lag. Lo increíble de esto es que podrás jugar cualquiera de los modos de juego de Fortnite, tanto Lego Fortnite, el de Rocket Racing, el normal, y los botones ya están adaptados a estos modos. Como puedes ver, no tengo absolutamente ningún problema, y esto de poder jugar en cualquier lado simplemente con tu dispositivo iOS es increíble. Vamos con el segundo método. Para este segundo método, de igual forma nos iremos al segundo link que estaré dejando en el comentario fijado de este video, el cual nos llevará a la página de GeForce Now. Aquí lo que tenemos que hacer de igual forma es ir al apartado de compartir, agregar al inicio y después agregar. Una vez esté en nuestra pantalla de inicio, entraremos a esta fabulosa página. Aquí lo que tendremos que hacer es iniciar sesión nuevamente. Si es que no tenemos ninguna cuenta de Nvidia o GeForce Now, pues simplemente nos registramos con una. En mi caso pues yo ya tenía una, así que será un poco más fácil. Una vez hayas iniciado sesión con GeForce Now, buscarás Fortnite, le darás jugar y te aparecerá este pequeño cartel. Te pide que conectes tu cuenta de Epic. Le daremos a ir a configuración y aquí simplemente tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic para que al momento de entrar a este juego iniciemos directamente nuestra cuenta y no tengamos absolutamente ningún problema. Una vez que ya hayas conectado tu cuenta de Epic Games a GeForce Now, simplemente tienes que buscar de nuevo Fortnite y darle a jugar. Te aparecerá que está buscando el siguiente cupo disponible. Si hay algo que tengo que decir aquí, es que Nvidia me pareció más rápida la fila a la de Xbox, ya que aquí no tuve que esperar ni siquiera una hora, fueron como 20 minutos y ya estaba dentro del juego. Una vez que hayas esperado el tiempo, te aparecerá que ya estás listo para jugar. Como te lo comenté, este método me gustó más a mí que el de Xbox, ya que es mucho más rápido. Me atrevería a decir que es una copia en cuanto a controles. Como puedes ver, entro y de igual forma no tengo absolutamente ningún problema. Si de algo me tengo que quejar de GeForce Now, es que me pareció que ocupa más internet y puede que de GeForce Now puedas tener un poco más de lagazos. De ahí en fuera no tengo absolutamente ninguna queja. Controles bien,
Gráficos sorprendentemente bien, va muy fluido, no se gasta absolutamente nada de batería ya que estás jugando en una nube. Ya solo queda que escojas cuál de estos dos métodos vas a utilizar y empezar a jugar. Y bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó déjame tu like, comentario y suscripción, ya que eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ti. Sin nada más que decir, nos vemos en un sexy pero sensual y gran futuro. ¡Adiós!